Today for the school and time together. Estamos alegres, Señor, por esta escuela y el tiempo juntos. We ask you to strengthen us, Te pedimos que tú nos fortalezcas, anoint us, que nos unjas, help us to receive from your hand. que nos ayudes a recibir de tu In mano, the name of Jesus. en el nombre de We Jesús. bind every hindering force Atamos toda fuerza que impida, and Señor, believe the word of God y creemos que tu palabra to have free course. va a tener libertad. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to read Psalms 133. Vamos a leer Salmo 133. We'll read the entire psalm, Vamos a leer todo el Salmo and we're talking about unity of the church. y estamos hablando acerca de la unidad de la iglesia. Now, we just called this lesson the cure for spiritual age. Y hemos llamado a esta lección la cura para el SIDA espiritual. God's going to talk to us here. Dios nos va a hablar aquí ahora. Let us listen to the word of God. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Here, this year, in the 133rd Psalm, Aquí en este Salmo 133, it begins with the word behold. comienza con la palabra mirad. Now, that word behold means look at this. Ahora bien, esa palabra mirad significa miren esto. When he said behold, Cuando se dice contemplado, he aquí, this is a principle. este es un principio. That's what the Holy Ghost is saying to us. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acá. Look at this. Miren esto. Now, not all of the Word of God is a principle. Ahora bien, no toda la palabra de Dios es un principio. Some of the Word of God is connecting points to principles. Parte de la palabra de Dios son puntos de conexión de principios. But when Jesus was going to give a kingdom principle, Pero cuando Dios iba a dar un principio del reino, he always said, behold. Él siempre decía, he aquí. So what we have here is a principle. Así que lo que tenemos acá es un principio. Behold how good and how pleasant Mirad, o he aquí, cuán bueno for brethren to dwell together in y unity. cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. The word good, we're going to look at the word good. Vamos a ver aquí la palabra bueno. But first of all, good for who? Pero primeramente, ¿bueno para quién? Good for the brethren, Bueno para los hermanos, good for the kingdom, bueno para el reino and good for the world. y bueno para el mundo. When brethren dwell together in unity, Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, everybody benefits from that unity. todos se benefician de esa unidad. What is it like for brethren to dwell together in unity? ¿Qué cosa es entonces que los hermanos habiten juntos en armonía? It's like the precious ointment Dice que es como el buen óleo that ran down on Aaron's beard. que desciende sobre la barba de Aarón. The word beard is upon the old man, La palabra barba significa anciano, which we've already seen is the mouthpiece of God. que ya hemos visto que era la boca de Dios. The oil starts on the head Todo el óleo comienza por la cabeza and flows down to the whole body. y fluye a todo el cuerpo. Notice he said Aaron's beard, Noten que él dice la barba de Aarón, who was the mouthpiece of Moses. quien era el portavoz de Moisés. Who was Aaron's prophet? ¿Quién era el profeta de Aarón? Who spoke into the life of Moses? ¿Quién hablaba a la vida de Moisés? It was Aaron's mouth that spoke. Era la boca de Aarón la que hablaba. But down to the skirts, both skirts, Descendía a las faldas, ambas faldas, covered the whole body of Christ. y cubría todo el cuerpo de Cristo. So it's good when brethren dwell together in unity. Así que es bueno cuando los hermanos habitan juntos en armonía. When the church is in the unity that God desires, Cuando esa iglesia está en la unidad que Dios desea, everybody benefits todos se benefician. because the church
What the church is, Porque lo que la iglesia es, ultimately the world becomes. finalmente eso es eventualmente es lo que el mundo llega a ser. I don't mean everything is saved, Yo no digo que todos van a ser salvos, but when the church is in its right place with God, pero cuando la iglesia está en el lugar correcto con Dios, there is a restraint on evil and wickedness. hay una restricción en la maldad y en la pecaminosidad. Now, the second example of what happens when brethren dwell together in unity, Ahora bien, el segundo ejemplo de lo que sucede cuando los hermanos habitan juntos en armonía, it said the dew of Hermon dice que el rocío de Hermón descended upon the mountains of Zion. desciende sobre los montes de Sión. Now, we ought to have verse 4 at this point. Ahora bien, deberíamos tener un versículo 4 en realidad aquí, For we have the principle, then we have the two examples. porque tenemos el principio y luego tenemos los dos ejemplos. Read that verse 4. The only three you've got there. Anyway, we have the principle, De todas maneras tenemos el principio and then we have the two examples. y luego tenemos los dos ejemplos. Todo está en el versículo 3 The acá. oil is flowing, El óleo está fluyendo and the dew is falling. y el rocío cae, For there the Lord commanded the blessing. porque allí envía Jehová bendición. Now, the word there doesn't refer to location, it refers to time. Ahora bien, esta palabra allí no se refiere a un lugar, sino al tiempo. That is, whenever and wherever that unity is achieved, Eso quiere decir cuando esa unidad es lograda y dónde esa unidad es lograda, then God commands His blessings. entonces Dios ordena, envía sus bendiciones. It is good when brethren dwell together in unity. Es bueno cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Every word here is important. Toda palabra aquí es importante. The word good La palabra bueno has four basic meanings. tiene 4 significados básicos. It says, how good when brethren dwell together in unity. Dice cuán bueno es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. The first meaning is, El primer significado de esta palabra bueno it es is morally right for this to happen. que es correcto moralmente que esto suceda. It is morally right for brethren to dwell together in unity. Es correcto moralmente que los hermanos habiten juntos en armonía. When God's people are in unity, Cuando el pueblo de Dios está en unidad, that is in the unity that God commands, esto es en la unidad que Dios ordena, then God says it's good. entonces Dios dice es bueno. That means it's morally right. Esto significa que es moralmente correcto. You know, in pastoring a church, Ustedes saben, al pastorear una iglesia, I prayed much about this unity. yo oraba mucho por esta unidad. You have the ecumenical that wants to unite everything. Ustedes tienen, por ejemplo, a los ecuménicos que quieren unir todo, But I knew that wasn't right. pero yo sabía que eso no estaba But bien. as I prayed about unity, Pero mientras yo oraba acerca de la unidad and God spoke to my heart, y Dios habló a mi He corazón, said, the unity I want you to produce Él dijo, la unidad que yo quiero que tú produzcas is among the people I've given you to pastor. es dentro del pueblo que yo te he dado a pastorear. To produce a unity in that church among those believers, Para producir una unidad en la iglesia entre estos creyentes, that's the unity God wants you with. esa es la unidad que Dios quiere que tú hagas. He don't want you trying to unite with the Catholics and everything else, Él no quiere que te unas con los católicos y todo el resto, but to produce a unity among your own people. sino producir una unidad primero entre tu propio pueblo. And it's morally right for that to happen. Y es correctamente moral que esto When suceda. people in a local church Cuando personas en una iglesia local who are in covenant one with another y están en pacto el uno al otro and are not in a life of y unity, no viven una vida de unidad, it is morally wrong. es malo moralmente. People are lost. La gente se pierde. People that ought to be able to find God or receive from God, La gente que debería haber encontrado a Dios y recibir al de Dios, they're not finding God and they're not receiving from God. no encuentran a Dios ni reciben de Dios. And the reason is Y la razón the es disunity among that body of believers. la desunión entre ese cuerpo de creyentes. And it keeps God from commanding His life. Y hace que Dios no envíe su vida. Look at the Corinthian church. Miren a la iglesia de Corinto. They came behind to no gifts, Ellos no quedaban cortos de ningún don. talked in tongues more than everybody else, Hablaban en lenguas más que cualquiera, but had spiritual aids pero tenían sida espiritual, because they were divisive. porque eran divisivos. I'm appalled
One said, I'm of Paul, Pero I'm of Cephas. estaban divididos porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. They were spiritually divided. Estaban espiritualmente divididos. And in spite of all the outward appearance of everything, Y a pesar de todas las apariencias externas de todo the esto, life wasn't flowing. la vida no estaba fluyendo. Divisiveness breaks down the immunal system of the church La división destruye el sistema de inmunidad de la iglesia. so that any demon spirit that wants to jump on the body of believers De tal forma que cualquier espíritu del demoníaco que quiera saltar al cuerpo de and creyentes get in at that point of division. puede entrar en ese punto de la división, At that point of break, en ese punto donde hay una ruptura. you know, when you get a break in your skin, Por ejemplo, cuando ustedes tienen una rajadura en la where piel, the flesh is broken, cuando la carne es rota, germs get in there. cuando hay un corte, los gérmenes entran ahí. That's how many antibodies are, many parasites invade the body. Así es como muchos parásitos invaden el cuerpo. Divisiveness is the same thing in the body of Christ, La división es lo mismo en el cuerpo de Cristo. where we're broken, divided. Cuando nosotros somos cortados, nos hemos partido para dividir. Then demons can get in that division. Entonces los demonios en esa división pueden entrar. So God said how morally right it is when we dwell together in unity. Así que Dios dice cuán correcto moralmente es cuando habitamos y moramos en unidad. But the second meaning of the word is, Pero el segundo significado de la palabra es intellectually excellent excelente intelectualmente, to dwell together in unity. habitar juntos en unidad. Now that's the second meaning of the word good given in the concordance. Ese es el segundo significado de la palabra bueno que da la concordancia. It is intellectually excellent. Es excelente intelectualmente. And the opposite of that is it's stupid. Y lo opuesto de esto es que es tonto. It's stupid a church not to be in unity. Es tonto que una iglesia no esté en unidad. We're looking for the life of God. Estamos buscando la vida de Dios. And God says wherever that unity is Y achieved, Dios dice, donde sea que haya esa unidad, He will command His life. Él va a enviar su vida. Now when everybody does what's right in his own eyes, Ahora bien, cuando todos hacen lo que es correcto a sus propios ojos, it's anarchy. es anarquía. So unity is to get in on the flow of what God is doing. Así que la unidad es entrar en el fluir de lo que Dios está haciendo. Don't murmur and gossip against things. No murmures ni chismees acerca de las cosas. This is what brings Pentecost. Esto es lo que trae Pentecostés. Pentecost, getting saved doesn't bring Pentecost, Salvarse no trae Pentecostés, but unity brings the Pentecost. pero la unidad puede traer Pentecostés. Something must happen to save people Algo debe suceder para poder salvar a las personas. for the oil to really flow. Algo tiene que suceder a estas personas salvas para que el óleo fluya. How good for brethren to dwell together in unity. Cuán bueno para los hermanos es morar, habitar juntos en It armonía. is intellectually excellent Es excelente intelectualmente, because they have to reach this place porque tienen que alcanzar este punto before the oil can really begin to flow. antes que el óleo pueda en realidad empezar a fluir. Before the life can begin to flow and minister to heal and do whatever is necessary. Antes que la vida empiece a fluir y ministrar y hacer lo que sea necesario. So the word good means it's morally right, Así que la palabra bueno significa que es correcto it's moralmente, intellectually excellent. es excelente intelectualmente, The third meaning of the word good y el is tercer significado de la palabra bueno es it is psychologically healthy. saludable psicológicamente. Have you ever really belonged to a church Algún- where you couldn't wait to get there? ¿Alguna vez tú has pertenecido a una iglesia en la cual tú no podías esperar ya para ir ahí? Because you were uneasy, emotionally upset, Porque estabas inquieto, emocionalmente inquieto. and you knew when you got there in that church, Y tú sabías que cuando entrabas a esa iglesia, in the presence of that Spirit of God, en la presencia de ese Espíritu de Dios, that you're going to bask there, you're going to be there in the presence of que God, tú ibas a estar ahí en la misma presencia de Dios, that the peace of God would be flowing, que la paz de Dios iba a estar fluyendo and everything was going to be all y right. todo iba a estar bien. Unity in the church La unidad en la iglesia is psychologically healthy. es saludable I psicológicamente. pastored only one church in my life, Yo solo pastoreé una iglesia en mi vida, but I pastored it for 35 years. pero la pastoreé por 35 años. In the course of that 35 years, Y a lo largo de esos 35 años, there wasn't a whole lot that happens in a church that I didn't see. no había muchas cosas que pasaran en la iglesia que yo no haya visto. In the course of those years, A lo largo de esos años, I've had women to come to that church whose husbands were
were not saved. He visto mujeres llegando a esa iglesia cuyos esposos no eran salvos. They were abused mentally and physically. Ellas eran abusadas mental y físicamente. It was all kinds of abuses. Había todo tipo de abusos. Outside of that church, Y fuera de la iglesia, those women's lives were hell. y las vidas de esas mujeres eran el infierno. But they could come to the church. Pero podían venir a la iglesia. There in the church, in the presence of God, in the peace of God, Ahí en la iglesia, en la presencia de Dios, en la paz de Dios, there came a psychological healing to their lives. venía una sanidad psicológica a sus vidas. Peace came to them. La paz venía a ellas. And it's there they gained strength to go back and to face things. Y era ahí donde ellas ganaban fuerza para otra vez volver. Wherever this unity is, Donde sea que haya esta unidad, it eliminates the need of the psychiatric couch. elimina la necesidad del asiento psiquiátrico. You can find the peace you're looking for Tú puedes encontrar la paz que tú estás buscando wherever that unity in that church. donde sea que haya unidad en The esa peace iglesia. of God in the church La paz de Dios en la iglesia is psychologically healthy. es psicológicamente saludable. Better than any university course of stress management Mejor que cualquier curso de control mental o de relajamiento. is to come into that church Es venir a esa iglesia where brethren dwell together in unity. en donde los hermanos habitan juntos en armonía, en unidad. There the peace of God settle upon you. Y ahí la paz de Dios es There's puesta. nothing on earth like it. No hay nada en la tierra como esto. But the fourth meaning of the word good is Pero el cuarto significado de la palabra bueno es it's economically beneficial. que es beneficioso económicamente. Don't think of terms of money when I say economic. Y no piensen en términos de dinero cuando yo digo The económico. word means a legalization of the family. La palabra esta significa una legalización de la familia. Unity makes the family legal in the kingdom of God La unidad hace a la familia legal en el reino de Dios by the power of the Spirit of God within them. por el poder del Espíritu de Dios en ella. Now the devil knows this, Ahora bien, el diablo sabe esto and his greatest effort y su mayor is esfuerzo to disturb the unity. es interrumpir la unidad. He's always working to this end, Él siempre obra con este fin, causing this one to be upset with this one, haciendo que este hermano se moleste con este. always murmuring, complaining, don't like what's going on. Siempre murmurando y quejándose, no les gusta lo que está pasando. Bad-mouthing this instead of talking to God in prayer. Esto y aquello y lo otro en vez de hablar con Dios en Now oración. that's the work of the enemy, Ahora bien, esa es la obra del enemigo and the whole purpose is to disturb that unity. y el propósito total es destruir esta unidad. If we ever get together in unity, Si nosotros en realidad podemos unirnos, God is not going to take any chances. Dios no va a tomar ninguna opción, The fire will fall, el fuego the caerá, life will come. la vida vendrá. This is what the enemy is in constant fear of. De esto es lo que el enemigo siempre constantemente tiene temor. The church will experience a repeat of Pentecost. La iglesia va a experimentar una repetición de Pentecostés. That 120 people Esos 120 came to that one place, one accord, vinieron a ese lugar en un acuerdo unánime and suddenly the wind blew. y dice que de repente el viento sopló. God took no chances. Dios no tomó otra opción. When they got into that place of unity, Cuando ellos llegaron a ese lugar de unidad, unanimidad, He commanded His life. Él envió su vida. How good and how pleasant it is. Cuán bueno y cuán delicioso es. It's not only good, No solo es bueno, but it's pleasant. sino que es delicioso o agradable. Pleasant for brethren to dwell together in unity. Es delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Now, the Hebrew word for pleasant, Ahora bien, la palabra hebrea para esta palabra delicioso it means not only pleasant, but delightful. no solo significa delicioso, sino también agradable. Something that made you feel good. Algo que te hace sentir bien. Behold, how good and pleasant Mirad cuán bueno y delicioso to dwell together in unity. habitar los hermanos juntos. How uncomfortable it is Cuán incómodo es when everybody's doing their own thing, cuando cada uno está haciendo lo suyo. when they're ignoring the man of God who's been put over the church. Que cuando ignoran al hombre de Dios que ha sido puesto encima de la iglesia. Every major work of this earth Toda obra principal de esta tierra has always started in the spirit of one man. siempre comenzó en el espíritu de un hombre. God called a man, Dios llamó a un hombre, put his life in that man, puso su vida en ese hombre, put that man somewhere to birth that life. puso a ese hombre en algún lugar para dar a luz This is esa vida. always true. Y esto siempre es verdad. And when men and women in the church Y cuando los hombres y las mujeres en la begin to iglesia do their own thing empiezan a hacer lo suyo and ignore the man of God, e ignoran al hombre de then Dios, there's disunity. entonces hay desunión.
And wherever there's disunity, Y donde sea que hay desunión, we rule out the possibility of God sending His life quitamos la posibilidad de que Dios envíe su vida into that congregation of people. a esa congregación de personas. Notice it's always one man. Noten que siempre es un hombre. When God desired a nation, He called Cuando Abraham. Dios quiso una nación, llamó a Abraham. When He would redeem the world, Cuando iba a redimir al mundo, He called a man Jesus. Él llamó al hombre Jesús. It's good and pleasant, Es bueno y delicioso. delightful. Delicioso. You know, that's a good word, pleasant, delightful. Esa es una buena palabra, placentero. My wife, I used to watch her. A mi esposa yo solía verla. She'd go to the grocery store. I didn't go with her. Ella iba a hacer el mercado y yo no iba con ella. She'd come into the house. Y venía a la casa 2 big bags of groceries maybe. con 2 grandes bolsas de compras. And she didn't know I was watching her. Y ella no se daba cuenta que yo la estaba viendo. Before she ever set those groceries down, Pero antes de que ella bajara las bolsas, she'd take off them shoes ella se quitaba los zapatos and rub them in that carpet. y los frotaba en la alfombra. I could see what a pleasant, delightful Se thing quitaba that los was. zapatos y sobaba sus pies con la alfombra. Yo podía ver cuán placentero y agradable era esto para ella. Oh, that was pleasant, delightful. Era placentero poder quitarse los zapatos y pisar la She'd alfombra. rub those feet, still holding them bags of Ella groceries. frotaba sus pies ahí mientras seguía manteniendo las bolsas cargadas. God said that's what it is. It's delightful. Y así me dijo Dios, así como es delicioso, es placentero, se siente bien. To be in unity. Estar en unidad, To be in a place where people are believing alike. estar en un lugar en el cual todos creemos lo mismo. It's pleasant, delightful. Es placentero, delicioso, It's good, it's pleasant es bueno, es placentero. for brethren to dwell together in unity. Que los hermanos habiten juntos en armonía. Who are the brethren? ¿Quiénes son los hermanos? We gather together in the school Nosotros nos reunimos en la escuela because we believe God has called us into ministry porque creemos que Dios nos ha llamado al ministerio to be the mouthpiece of God to His church. para ser la boca de Dios para su iglesia. Our job is through the preaching of the Word of God Y nuestra labor es a través de la predicación de la palabra de Dios to produce a people in such unity producir un pueblo con tal unidad that God can pour forth His life into that body. en donde Dios pueda derramar su vida a ese cuerpo. That is our task, that's our job. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. We're not going to produce a unity between us and a church in somewhere else, No vamos a producir una unidad entre nosotros y una iglesia en otro lugar, but a unity in that congregation sino una unidad en esa where congregación God can command His life. en donde Dios pueda enviar su vida. Now, brethren are those who have affinity one another. Ahora bien, los hermanos son aquellos que tienen afinidad el uno con el otro. It is a value system on the inside Es un sistema de valores desde adentro that we share in common. el que compartimos en común. That can never happen Eso nunca puede suceder unless you and I, as the messengers of God, a menos que tú y yo como mensajeros de Dios fulfill our purpose as a voice of God cumplamos nuestro propósito como la voz de and Dios so preach so that whatever is said in that y pulpit prediquemos de tal forma que lo que sea dicho en ese púlpito, and whatever is said in that Sunday school room cualquier cosa que sea dicha en esa escuela dominical, has to do with the vision God has put in your heart. tenga que ver con la visión que Dios ha puesto en tu corazón. You are to produce that, brethren, Tú tienes que producir estos hermanos through which a unity can flow. a través de los cuales la unidad pueda fluir. So you can't have somebody teaching something different. Así que tú no puedes tener a alguien que enseñe otra cosa diferente. Every Sunday school teacher you appoint, Todos los profesores y maestros de escuela dominical que tú every designes, speaker you allow in that pulpit, toda persona que vaya a hablar desde el púlpito, he must produce this same thought. ellos también tienen que producir el mismo A pensamiento. divided church will never experience a unity, Una iglesia dividida nunca va a experimentar unidad, but the vision in that man's heart, pero la visión en el corazón de ese hombre, the Word of God, por la palabra de Dios, must be the message. tiene que ser el mensaje. How many can say amen to that? ¿Cuántos de aquí pueden decir amén a esto? How many of you in this building can say amen to Jesus is Lord? ¿Cuántos de ustedes aquí pueden decir amén a que Jesús es el Señor? How many of you can say the Holy Ghost is real? ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a que el Espíritu Santo es real? How many of you can say Jesus is coming soon? ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a que Jesús viene pronto? Then we're brethren. Entonces somos hermanos. We're brethren. Somos hermanos.
Brethren not only means that we have an affinity, El hermano no solo significa que tiene una afinidad, but it means we have a resemblance of one another. sino que tenemos un parecido el uno con el otro. It's a resemblance of heart and life Es un parecido en la vida that is produced by the Word of God. que ha sido producido por la palabra de Dios. I cannot be too emphatic on this truth. Ahora bien, yo no puedo ser más enfático en esa verdad. We must preach and complain with a consistency of message and spirit Nosotros debemos predicar y proclamar con consistencia de mensaje y espíritu until we produce a brethren who have a value system hasta que produzcamos unos hermanos que tengan un sistema de valores based entirely upon what they believe. basado enteramente en lo que ellos creen. That we produce a brethren Que nosotros produzcamos hermanos who are kin to one another que sean corteses, cordiales el uno al otro, because they have the same values, same vision, porque tienen los mismos valores, la misma visión and same desires of life. y los mismos deseos en la vida. We must produce that. Debemos producir esto. We're building, motivating, and shaping each other. Estamos edificando, motivando y formándonos los unos a los otros. The Bible calls us a peculiar people, La Biblia nos llama a un pueblo peculiar, a royal priesthood. un sacerdocio real. Now, the word peculiar means Ahora bien, la palabra peculiar significa fashioned all the way around formado o adornado alrededor in the pattern of Jesus. en el patrón de Jesús. That's what makes us brethren. Eso es lo que nos hace hermanos. Now, the basic meaning of the word brethren Ahora is bien, el significado básico de la palabra hermanos we're in es covenant with each other. que tenemos pacto el uno con el otro. We don't resemble each other as much as we like at this point, No nos parecemos el uno al otro tanto como queremos en este punto. there's a lot that has to be dealt with. Hay muchas cosas con las cuales se tiene que tratar, But we are in covenant one with another. pero nosotros tenemos un pacto el uno para con el otro. Now, what does it mean to be in covenant? ¿Y qué significa esto de estar en pacto? We'll look at Abraham for a moment to find out. Vamos a ver a Abraham por un momento para darnos cuenta de esto. You remember Abraham put the sacrifice Ustedes recuerdan que Abraham puso el sacrificio on each side of the trough. en cada lado de ahí. That is, the trough, he had the trough cut like this. Es decir, él tenía a Call it, he had the trough is what it has in my Bible. But the place where the sacrifice was laid was like a ditch that had been laid out. la zanja, digamos así, la zanja en donde se ponía el sacrificio, a los costados de la zanja. And he placed the sacrifice on both sides of that canal. Y Abraham ponía el sacrificio en ambos lados de la zanja. And the blood from the sacrifice Y la sangre del sacrificio is running down into that canal. descendía entonces adentro. And Abraham is walking in that blood. Y Abraham caminaba por esa sangre. The birds or fowls of the air. Las aves de los cielos. Now, when you see that word, fowls of the air, Cuando ustedes ven esa palabra, las aves del cielo, other than the eagle or the raven, aparte del águila o el cuervo, engaged in any situation, cuando ustedes ven esto relacionado a cualquier situación, it always represents demon spirits. siempre se refiere al águila o al cuervo como espíritus demoníacos. Abraham is walking up and down in that blood, Abraham estaba andando de ida y de vuelta en esa sangre, fighting demons off of that sacrifice. luchando con los demonios que estaban encima del sacrificio. Demons were all over the place. Los demonios estaban por todo el lugar. They knew what's about to happen in this covenant, Ellos sabían lo que iba a suceder en este pacto and they want to prevent it. y querían evitarlo. Abraham stayed in there in the blood. Abraham se mantenía ahí en la sangre. You and our blood brothers, Tú y yo somos hermanos de sangre, wading in the blood of Jesus, our divine sacrifice. lavados en la sangre de Jesús, nuestro sacrificio divino. We're fighting against demons who want to make that sacrifice of none effect. Estamos luchando en contra de los demonios que quieren hacer que este sacrificio no tenga efecto. And the way he does it Y la forma como Él lo hace is to get us to break relationship one with another. es hacer que rompamos relaciones el uno con el otro. Entiende? See, he makes that covenant of none effect
Él hace ese pacto de lo anula el pacto. if he can break the fellowship between us, Si es que puede romper la comunión entre nosotros. when we're no longer brethren. Cuando ya no somos hermanos. Now, Abraham fought till he couldn't fight anymore. Ahora bien, Abraham peleó hasta que ya no pudo pelear más. Then you remember the presence of God came in a pillar of fire Entonces ustedes recuerdan que la presencia de Dios vino a la columna de fuego. and began to walk up and down there with Abraham. Y empezó entonces el Señor a caminar ahí con Abraham. Covenant brothers are never alone. Los hermanos de pacto nunca están solos. We have the Almighty God with us in the sacrifice preservation. Tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros en la preservación del sacrificio. But it always takes two people to make a covenant. Pero siempre se necesita dos personas para hacer un pacto. Paul tells us in the book of Galatians Pablo nos enseña en el libro de Gálatas that God the Father que Dios el Padre made that covenant or cut that covenant hizo ese pacto o cortó el pacto in Christ and not Abraham. en Cristo y no en Abraham. Now listen to it. Escúcheme bien. God gave it to Abraham, Dios le dio el pacto a Abraham, who passed it on to us as God's kinsman. que lo pasó hacia nosotros como la familia de Dios. But in this revelation, Pero en esta you're revelación, reading that, cuando ustedes están leyendo esto, Abraham was overcome with weariness. Abraham fue sobrecogido con fatiga. He went over and lay down because God had come to take his place. Él entonces fue y pudo descansar porque Dios había tomado su But it lugar. takes two people to make that covenant. Pero se necesita dos personas para hacer todo pacto. The Bible says that frail man was lying down on the side by the La sacrifice. Biblia dice que ese hombre frágil estaba cansado, recostado al costado del sacrificio. But the Word of God says Pero la palabra de Dios dice that another presence came, que otra presencia vino taking Abraham's place alongside God, tomando el lugar de Abraham al costado de Dios, fighting against those demons in Abraham's stead luchando en contra de esos demonios en lugar de Abraham, until the covenant was finally cut. hasta que el pacto finalmente fue sellado. Paul says in Galatians 4 Pablo dice en Gálatas 4 that other presence was Christ. que esa otra presencia era Cristo. God cut that with Christ. Dios cortó esto, terminó el pacto con Cristo. Paul tells us in Galatians 4 Pablo nos enseña en Gálatas 4 that it was a pre-incarnate Christ que fue el Cristo preencarnado, came along, God the Father, el que vino con Dios el Padre while Abraham was asleep, mientras que Abraham estaba durmiendo and cut the covenant in Genesis. y cerró y selló el pacto en Now, Génesis. when it was finished, Bueno, cuando terminó between entonces, the Father and the Son, entre el Padre y el Hijo, God woke Abraham up. Dios despertó a Abraham, He woke him up and handed him the covenant, a finished product. lo despertó y le entregó a Abraham este pacto como algo ya terminado. So we are brethren Así que nosotros somos hermanos, because we're in the covenant porque estamos en el pacto cut between God the Father and God the Son sellado por el Padre Dios el Padre y Dios Hijo, and delivered us as a finished product. y entregado a nosotros como un producto final. How good and how pleasant Cuán bueno y cuán delicioso when people of the same covenant es cuando la gente del mismo pacto, with an affinity get together, con una afinidad junta, a peculiar people un pueblo peculiar, growing around the same pattern, girando sobre el mismo patrón, dwell together in unity. habitan juntos en What a armonía, en wonderful unidad. thing that is. Qué cosa tan maravillosa esto es. How good and how pleasant Cuán bueno y cuán agradable for brethren to dwell together in unity. es que los hermanos habiten juntos en unidad. We look at the word dwell. Vemos ahora la palabra habitar. Every word means something. Cada palabra significa algo. The word dwell comes from the Hebrew word yasheb, La palabra habitar viene del hebreo yasheb and it doesn't mean to take a rest together. y no significa descansar juntos. The word yoshab has three meanings. La palabra yosheb tiene tres significados. The first one is to mold and melt our lives into one. La primera es moldear y fundir nuestras vidas en uno. That's what the word dwell means. Eso es lo que la palabra habitar significa. We're talking about what God must do in a local church Estamos hablando de lo que Dios tiene que hacer en una iglesia local in order to get ready to network, para poder llevar a cabo, to make it ready for what He wants to do, para poder conectar aquello que él quiere hacer, to produce a unity that He can command His life. para producir una unidad para que Él pueda enviar su vida. But I cannot overemphasize Pero yo no puedo enfatizar más of your importance in the hand of God de esta importancia que tienes tú en las manos de Dios to bring all of this together. para llevar todo esto a That cabo. is, brothers in covenant.
Esto es hermanos y el pacto. Men and women who are together in the local church Los hombres y mujeres que están juntos en una iglesia local have got to mold and melt their lives together han tenido que moldear y fundir sus vidas juntamente so that my life para que mi vida in this local body en este cuerpo local is more important than my life in the outside world, sea más importante que mi vida en el mundo exterior. so that there's no comparison, Así que no va a haber comparación. that we become so one in this body Que nosotros venimos a ser tan uno en este cuerpo, that our work in this body que nuestra obra en este cuerpo is so much more important than anything else in life es tanto más importante que cualquier cosa en la vida, that there's nothing that can compare with it. que no hay nada con que compararla. That's a unity that must be produced. Esa es la unidad que tiene que ser producida. God is working to make us so one. Dios está obrando para hacernos así uno. How good it is Cuán bueno es when you have a body of believers together cuando ustedes tienen un cuerpo de creyentes juntos, who recognize that their lives as a people of God que reconocen que sus vidas como pueblo de Dios is more important than their life as individuals. son más importantes que sus vidas como individuos. When you mold and melt together, Cuando ustedes se moldean y se funden en uno, then we have to give up our own ego. entonces tenemos que entregar nuestro propio ego. Secondly, En segundo lugar, the word dwell means that we establish la palabra habitar significa que establecemos and settle our lives together as one. y establecemos nuestras vidas juntos como uno. Now, to establish means Ahora bien, establecer significa that we cut off every avenue of escape. que cortamos y bloqueamos toda avenida de escape. Means we say, I'm a member of this body of believers, Significa que yo digo que soy un miembro de este cuerpo de creyentes and I do not allow a back door to this community. y no permito una puerta posterior a esta comunidad. You say to yourself, I don't like what's going on. Pues tú dirás, no me gusta lo que está sucediendo. Then get on your knees, tell it to God, Entonces arrodíllate y díselo a Dios. because there's no back door to the covenant if it's real. Porque no hay puerta trasera para este pacto, por si es real. That principle must be settled and established. Ese principio tiene que ser establecido. You can't run every time there's a little difficulty. Tú no puedes huir cada vez que hay una pequeña dificultad. That must be established in us. Eso tiene que ser establecido en nosotros. You and I must allow the Holy Spirit through the Word of God Nosotros, tú y yo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, to establish this principle in the church, establezca este principio en la iglesia, that there's no back door. de tal forma que no haya puerta posterior. I'm talking to you now in the building up of that body of Christ. Estoy hablándoles a ustedes ahora en la edificación de este cuerpo de you Cristo. must be true to God, Tú tienes que ser fiel a Dios, true to His Word, fiel a su palabra, follow the Holy Spirit, seguir al Espíritu Santo and build into those people that really belong there, y edificar con esa gente que pertenece ahí, that there's no back door, de que no hay puerta that trasera, we're in this together. que estamos en esto juntos, Let God make us one, que Dios nos haga uno, that every time a little trouble comes, para que cada vez que venga un pequeño problema, you just can't pick up your marbles and go home. tú no simplemente tomes tus bolitas y te vayas a tu casa. When we unite in marriage, Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, it is until death do we part. dice que es hasta que la muerte los separe. That's the third meaning of this word dwell. Ese es el tercer significado de esta palabra habitar. There's nothing going to break this covenant. Nada va a romper este pacto. I speak of those churches Estoy hablando de esas iglesias that are going to be here when the trumpet sounds. que van a estar acá cuando suene la trompeta. Ministry built on personality and gimmicks Los ministerios edificados sobre las personalidades y los trucos will never make it that long. nunca van a durar tanto tiempo. Our renewal has got to burn in the church Nuestra renovación tiene que encenderse en la iglesia before the end can come. antes que venga el fin. To mold and to meld, to become one together, Para poder moldear y fundirse y ser uno todos, requires that I understand se necesita que yo entienda that my part in the kingdom of God que mi parte en el reino de Dios cannot be fulfilled by anyone but me. no puede ser cumplida por otra persona aparte de mí. That's birthed in me, Que ha sido nacido en mí, and I must birth it in those whom I minister to. y yo tengo que también hacer que esto nazca en aquellos a los cuales yo le ministro. That man and woman on that pew, Ese hombre, esa mujer en esa banca, they must know they're important.
tienen que saber que son And importantes. their part in the kingdom must be fulfilled by them. Y su parte en el reino tiene que ser cumplida solo por It ellos. is our business to instill that. Es nuestro negocio poder afirmar esto. Nobody can do what God's called you to do. Que nadie puede hacer lo que Dios te ha llamado a ti a hacer. Finally, we're talking about the word dwell. Finalmente hablamos acerca de la palabra habitar. The word is monogamy. La palabra habitar significa monogamia. One husband or one wife. Un esposo o una esposa. Gama Gama. means husband. Gamia significa esposo. Gami means wife. Y gami significa That is esposa. that is one person esa es una persona with who I totally give myself. a quien yo me entrego completamente. Body, soul, spirit. Cuerpo, alma, espíritu. That we become one flesh. Que nosotros venimos a ser una carne. Now this is the word. Ahora bien, esta es la The palabra. Bible said God is calling on covenant brothers and sisters La Biblia dice que Dios llama a estos hermanos y hermanas de pacto to melt their lives together as one. a que moldeen y fundan sus vidas todos juntos en uno. Now this word gam, Ahora viene esta palabra gam. we have polygamy, Tenemos poligamia, monogamy, monogamia, gamma. gama. You know the word gamete. Ustedes conocen la palabra gameto. A gamete is when there's a man, Un gameto es cuando hay un hombre, here is a wife, aquí está una mujer, and they love each other and come together. y ellos se aman y se unen. His body releases sperm, hers releases eggs. Su cuerpo suelta espermatozoides, el de ella suelta óvulos. As long as she's in possession of the egg, Mientras ella esté en posesión de los óvulos, without becoming one with him, al ser uno con él, that egg within 2 or 3 hours will die. ese óvulo entonces va a morir en 2 o 3 horas. But when they're molded and melted together, Pero cuando están moldeados y fundidos en uno, and the sperm reaches that egg, y el espermatozoide alcanza ese óvulo, a process called mitosis sets in, un proceso llamado mitosis sucede. and no longer it's an egg, it's a person. Y ya no es más un óvulo, sino es una persona. A human life is formed at that moment, Una vida humana es formada en ese momento. and that womb has become the incubator of life. Y ese vientre ha venido a ser el incubadora de la vida. Now, when we come together as one, Ahora bien, cuando nosotros nos unimos todos como uno, as recognizing God is more important than I am as an individual, reconociendo que Dios es más importante que lo que yo soy como and individuo, I yield my life totally without y reservation, yo me rindo toda mi vida totalmente sin then reservas, I become the incubator of the divine kingdom of God. entonces yo me convierto en la incubadora del reino divino de At Dios. that moment, life explodes. Y en ese momento explosiona la You vida. cannot have life in a divided church. Tú no puedes tener vida en una iglesia You dividida. have death. Ahí tienes muerte. You break down the immune system, Destruyes el sistema inmune and the devil is going to take it. y el diablo lo va a tomar. Together, life is provided by every joint. La vida es provista por cada coyuntura. What is a joint? ¿Qué es una coyuntura? Now, a joint is that part of the gristle La coyuntura es esa parte del cartílago between the bones entre los huesos that transforms the bone marrow que transforma el tuétano from each bone into living red blood de cada hueso en sangre viva y roja and causes that life to flow through the y body. causa que esa sangre fluya a través del cuerpo. When we join ourselves together, Cuando nosotros nos unimos todos, life will flow from between our joints. la vida va a fluir de entre las coyunturas. Unity means in one accord, La unidad significa unánime and we become one healthy body. y venimos a ser en un acuerdo un cuerpo saludable. Every member doing its proper thing. Cada miembro haciendo lo que le corresponde. How good and how pleasant Cuán bueno y cuán delicioso for brethren to dwell together in es unity, que los hermanos habiten juntos en armonía, for their God will command this life. porque allí envía Jehová bendición y vida This eterna. is our job Este es nuestro trabajo, to produce that unity producir esa unidad where God can command his life en donde Dios puede enviar su vida. by the word and by the spirit. Por la palabra y por el espíritu, God mold that covenant body Dios moldea ese cuerpo del pacto, so God can command his life. de tal forma que Dios ahí puede enviar su vida. That church Y esa iglesia becomes the incubator or womb of the kingdom of God. se convierte en la incubadora o en el vientre del reino de Dios. But there has to be that unity for that to happen. Pero tiene que haber esta
esta unidad para que esto suceda. There have to be that coming together as one. Tiene que haber este venir y congregarnos todos juntos como uno solo. And that unity Y esa unidad is that local body that you pastor. es ese cuerpo local que tú pastoreas. I'm never worried whether the Methodists join me or not. Yo nunca me preocupé si es que los metodistas se unían a mí o no. I had 600 people in that Yo congregation, tenía 600 personas en mi congregación and the unity must be among them. y la unidad tenía que ser entre ellos. And if I produce that Y unity, si yo podía producir esa unidad, God will command His life, Dios iba a enviar su vida. and life is the answer to Y everything. la vida es la respuesta a todo. Hallelujah. Aleluya. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. When we come back together, Cuando vengamos otra vez, we're going to continue this series of the unity of the church. vamos a continuar con esta serie de la unidad de la iglesia. Our next lesson will be tarry until. Y nuestra siguiente lección se va a llamar Quedaos hasta. We're going to understand what this word means to tarry. Vamos a entender lo que esta palabra quedar significa. This just simply means everyone finding his own place. Esto simplemente significa que cada uno encuentre su lugar correspondiente. Let's thank God together. Vamos for a his- agradecer a Dios todos juntos por su presencia. Father, thank you today Padre, gracias por el día de for hoy, your wonderful presence in this por house. tu excelente presencia maravillosa en esta casa, por tu bondad hoy día. Make the word a living thing Que tu palabra sea algo vivo in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Anointing upon the day, Oramos, Señor, por una unción especial en todo este día, that the word of God will find a rich place in our heart. para que tu palabra haga un lugar rico y fructífero en nuestros Anoint us to corazones. speak and to hear. Úngenos, Señor, para hablar y para oír. And we take authority over every hindrance Y tomamos autoridad sobre toda oposición in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. God bless you. We're reading this morning from Luke chapter 24, verse 49. Vamos a ver ahora Lucas 24:49 esta mañana. Our lesson is tarry until. Y nuestra lección se llama Quedaos hasta. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Our lesson series is unity of the church. Esta serie se titula La unidad de la iglesia. And in our first lesson of this series, Y en la primera lección de esta serie, we saw how blessed it is for brethren to dwell together in unity. vimos cuán bendición es que los hermanos habiten juntos en armonía. And we saw what it really means to God Y vimos